Carta a un rehén. 1944. Antoine de Saint-Exupéry. Primero, cuando en diciembre de 1940, para ir a Estados Unidos, atravesé Portugal, Lisboa me pareció una especie de paraíso claro y triste, donde se hablaba bastante de una invasión inminente, con Portugal aferrándose a la ilusión de su felicidad. Lisboa, que había montado la más bella exposición del mundo, sonreía con una manera un poco pálida, como la de las madres que, sin noticias de un hijo que está en la guerra, se esfuerzan en salvarlo con su confianza. Mi hijo está vivo porque sonrío. Miren, decía Lisboa, qué feliz, tranquila e iluminada estoy. Todo el continente pesaba contra Portugal como una montaña salvaje, pesada de sus tribus de presa. La festiva Lisboa desafiaba a Europa. ¿Podrán tomarme por objetivo cuando me escondo con tanto cuidado y cuando soy tan vulnerable? Como las ciudades de mi país tenían por la noche el color de las cenizas, me había desacostumbrado de todo resplandor, y esta capital deslumbrante me causaba un vago malestar. Si alrededor el suburbio es sombrío, los diamantes de una vitrina demasiado iluminada atraen los merodeadores que circulan. Contra Lisboa pesaba la noche de Europa, habitada por grupos de bombarderos errantes, como si de lejos hubiesen olfateado ese tesoro. Pero Portugal, negándose a creer en los malos signos, ignoraba el apetito del monstruo, y hablaba del arte con una confianza desesperada. ¿Se atreverían a aplastarlo con su culto del arte? Entonces sacaría todas sus maravillas. ¿Lo aplastarían con ellas? Entonces mostraría sus grandes hombres. A falta de una armada y cañones, había lanzado contra la chatarra del invasor todos sus centinelas de piedra, los poetas, exploradores y conquistadores. Todo el pasado de Portugal, a falta de ejército y cañones, bloqueaba el camino. Aun así, ¿osarían aplastarlo con toda la herencia de su pasado grandioso? Así yo vagaba melancólico cada noche, a través de esa exposición que rozaba la perfección, como la música escogida con tacto y discreción, que fluía suavemente por los jardines como un simple canto de fuente. ¿Destruirían en el mundo ese maravilloso gusto de la medida? Si yo continuaba encontrando a Lisboa con su sonrisa más triste que mis ciudades apagadas. He conocido, y quizás ustedes también, esas familias un poco raras, que mantenían en sus mesas el puesto de un muerto, negando lo irreparable. Ese desafío no me parecía consolador, pues de los muertos debemos hacer muertes, para que ellos reencuentren en su papel de tales otra forma de presencia. Estas familias suspendían su regreso, haciendo de ellos ausentes eternos, invitados atrasados por la eternidad. Cambiaban el duelo contra una espera sin contenido. Esas casas me parecían sumergidas en un malestar sin remisión, tan sofocante como la tristeza. Del piloto Guillaumet, el último amigo que perdí abatido en el servicio postal aéreo, acepté llorar. Guillaumet no cambiará nunca. No estará presente jamás, pero tampoco estará más ausente. Sacrifiqué su cubierto en mi mesa, esa trampa inútil, e hice de él un verdadero amigo muerto. Pero Portugal trataba de creer en la felicidad, su cubierto, sus linternas y su música. Jugábamos a ser felices en Lisboa para que Dios lo creyera. Lisboa debía también su clima de tristeza a la presencia de ciertos refugiados. No hablo de proscritos en busca de un asilo, o de inmigrantes en busca de una tierra para fecundar con su trabajo. Hablo de los que se expatrian lejos de la miseria de los suyos para poner al abrigo su dinero.
Como no pude alojarme en la ciudad, viví en Estoril, cerca del casino. Salía de una guerra densa, mi grupo aéreo, que durante 9 meses jamás interrumpió sus sobrevuelos en Alemania. Había perdido durante la ofensiva alemana las 3/4 partes de sus equipos. De regreso a mi casa, conocí la misma atmósfera de la esclavitud y la amenaza del hambre. Habiendo vivido la noche densa de nuestras ciudades, aquí, a 2 pasos de mi casa, cada noche, el casino de Estoril se poblaba de fantasmas. A los silenciosos Cadillacs que fingían ir a algún lado, los dejaban sobre la arena fina del porche de entrada. Ellos se habían vestido para la cena como en épocas pasadas, y mostraban su plastrón o sus perlas. Se habían invitado unos a otros para comidas de extras, donde no tendrían nada que decirse. Después, según las fortunas, jugaban a la ruleta o al baccará, y a veces iba a verlos. No sentía indignación ni sentimiento de ironía, sino una vaga angustia, la que te molesta en el zoológico mirando a los sobrevivientes de una especie extinta. Ellos se instalaban alrededor de las mesas, apretándose contra un croupier austero, y se esforzaban en experimentar la esperanza, la desesperanza, el temor, el deseo y el júbilo. Como los vivos jugaban fortunas que tal vez, en el mismo momento, eran vaciadas de significado. Tal vez usaban monedas anticuadas, y los valores de sus cofres estaban garantizados por fábricas ya confiscadas, o amenazadas por torpedos aéreos ya en vía de ser destruidas. Ellos se obligaban a creer volviendo al pasado, como si nada, después de meses, no hubiese comenzado a agrietarse en la tierra, en la legitimidad de su fiebre, el cubrimiento de sus cheques, a la eternidad de sus convenciones. Era irreal, como muñecas de ballet, pero era triste. Sin duda no sentían nada. Yo los abandonaba y me iba a respirar al borde del mar. Y este mar de Estoril, mar de ciudad de aguas y domesticado, me parecía que también entraba en el juego. Él empujaba en el golfo una sola ola blanda, reluciente de luna, como un vestido con cola fuera de temporada. A mis refugiados los encontraba en el barco, que también transmitía una ligera angustia. Este barco transportaba de un continente al otro esas plantas sin raíces. Yo me decía, quiero ser un viajero, no un emigrante. Aprendí muchas cosas en mi casa que afuera serán inútiles. Pero he aquí que mis emigrantes sacan de su bolsillo su pequeño carnet de direcciones, sus restos de identidad. Todavía jugaban a ser alguien. Se colgaban con todas sus fuerzas alguna significación. Usted sabe, yo soy ese, decían, yo soy de tal ciudad, el amigo de tal, ¿sabe eso? Y contaban la historia de un compañero, o la de una responsabilidad, o la de una falla, o cualquier otra historia que los vinculaba a algo. Pero nada de ese pasado, en tanto que expatriados, les serviría más. Todavía estaba caliente, fresco, vivo, como son al principio los recuerdos del amor. Hacemos un paquete de cartas tiernas, le añadimos algunos recuerdos, y anudamos todo con mucho cuidado. Al principio, la reliquia desarrolla un encanto melancólico. Después pasa una rubia de ojos azules, y la reliquia muere. Porque también el compañero, la responsabilidad, la ciudad natal, y los recuerdos de la casa se decoloran si no sirven más. Lo sintieron bien. Así como Lisboa jugaba a la felicidad, ellos jugaban a creer que pronto volverían. Es dulce la ausencia del hijo pródigo, pero falsa, porque detrás de ella permanece la casa familiar. Que estemos ausentes en la habitación vecina o al otro lado del planeta, la diferencia no es esencial. La presencia del amigo que aparentemente se alejó puede hacerse más densa que una presencia real. Es la de la oración. Nunca he querido tanto mi casa como en el Sahara.
Nunca prometidos han estado más cerca de sus prometidas que los marinos bretones del siglo XVI, cuando doblaban el Cabo de Hornos, y envejecían contra el muro de los vientos contrarios. Desde el comienzo ya estaban empezando a regresar. Era su entorno lo que ellos preparaban con sus pesadas manos, izando las velas. El camino más corto del puerto de Bretaña a la casa de la prometida pasaba por el Cabo de Hornos. Pero he aquí que mis emigrantes me aparecían como marinos bretones a quienes les habrían robado sus prometidas bretonas. Ninguna de tales prometidas encendería más para ellos en su ventana su humilde lámpara. Ellos no eran hijos pródigos, lo eran, pero sin casa a la cual volver. Entonces comienza el verdadero viaje, que está fuera de sí mismo. ¿Cómo reconstruirse? ¿Cómo rehacer en sí la pesada madeja de los recuerdos? Ese barco fantasma estaba cargado con los limbos de almas por nacer. Solos, parecían reales, tanto que nos hubiera gustado tocar con el dedo aquellos que, integrados al navío y ennoblecidos por verdaderas funciones, llevaban las bandejas, pulían el cobre y los zapatos, y con vago desprecio servían de muertos. No es la pobreza lo que producía a los emigrantes este ligero desdén hacia el personal. No era dinero lo que les faltaba, sino densidad. Ellos ya no eran el hombre de tal casa, de tal amigo, de tal responsabilidad. Jugaban el rol, pero ya no era verdadero. Nadie los necesitaba ni los llamaba. ¡Qué maravilla ese telegrama que lo empuja, lo hace levantar a medianoche y lo empuja hacia la estación! ¡Corre! ¡Te necesito! Descubrimos enseguida amigos que nos ayudan. Poco a poco nos merecemos aquellos que exigen ayuda. Cierto, a mis fantasmas nadie los odiaba, nadie los celaba ni los importunaba. Pero nadie los amaba con el único amor que contaba. Yo me decía, los tomarán desde su llegada en los cócteles de bienvenida y las cenas de consolación. Pero ¿quién sacudirá a su puerta exigiendo ser recibido? ¡Abre! ¡Soy yo! Hay que amamantar largo tiempo a un niño antes que él exija. Es necesario cultivar largo tiempo un amigo antes que reclame su debida amistad. Hay que arruinarse durante generaciones para reparar el viejo castillo que se acaba, para aprender a amarlo. Segundo, me decía entonces, lo esencial es que en algún lugar queda lo que hemos vivido, los vestidos, la fiesta familiar y la casa de los recuerdos. Lo esencial es vivir para el regreso. Y me sentí amenazado en mi propia sustancia por la fragilidad de los polos lejanos de los que dependía. Arriesgaba a conocer un verdadero desierto y comenzaba a comprender un misterio que me había intrigado largo tiempo. Viví 3 años en el Sahara, y también soñé como otros con su magia. Cualquiera que haya conocido la vida en el Sahara, donde todo en apariencia es únicamente soledad y desnudez, llora sin embargo esos años como los más bellos que haya vivido. Las palabras, nostalgia de la arena, de la soledad y del espacio, son sólo fórmulas literarias que no explican nada. Sin embargo, por primera vez a bordo de un barco lleno de pasajeros, abarrotados unos sobre otros, me parecía comprender el desierto. Es verdad que el Sahara solo ofrece, a pérdida de vista, una arena uniforme, o más exactamente porque ahí las dunas son raras, una arena pedregosa. Uno se sumerge constantemente en las mismas condiciones de aburrimiento, y sin embargo, deidades invisibles le construyen una red de pendientes y de signos, una musculatura secreta y viva. No hay más uniformidad. Todo se orienta. Ningún silencio se parece a otro. Hay un silencio de paz cuando las tribus están conciliadas, cuando la noche trae de vuelta su frescura, y que parece estar detenido, velas plegadas en un puerto tranquilo.
Es un silencio de mediodía, cuando el sol suspende pensamientos y movimientos. Es un silencio falso, cuando el viento del norte se ha inclinado y la aparición de insectos arrancados como polen a los oasis del interior anuncian la tempestad del este portadora de arena. Es un silencio de complot, cuando sabemos que una tribu lejana fermenta. Es un silencio de misterio, cuando se anudan entre los árabes sus indescifrables conciliábulos. Es un silencio tenso, cuando el mensajero tarda en volver. Un silencio agudo, cuando por la noche retenemos el aliento para escuchar. Un silencio melancólico, si recordamos a quien amamos. Todo se polariza. Cada estrella fija una verdadera dirección. Ellas son todas estrellas de magos y sirven todas a su propio Dios. Esta señala la dirección de un pozo lejano, difícil de ganar, y la extensión que le separa de ese pozo pesa como un baluarte. Aquella señala la dirección de un pozo seco, y hasta la estrella parece seca, y la extensión que le separa del pozo seco no tiene pendiente. Esa otra estrella sirve de guía hacia un oasis desconocido que los nómadas le cantaron, pero la disidencia le prohíbe. Y la arena que lo separa del oasis es el césped de los cuentos de hadas. Tal otra estrella señala la dirección de una ciudad blanca del sur, sabrosa, parece una fruta para morder, tal desde el mar. Finalmente, polos casi irreales magnetizan desde muy lejos ese desierto, un hogar de infancia que permanece vivo en el recuerdo. Un amigo del que no sabemos nada, salvo que es. Entonces te sientes tenso y vivificado por el campo de fuerzas que te disparan o te rechazan, te solicitan o te resisten. Usted está bien fundado, bien determinado y bien instalado en el centro de direcciones cardinales. Y como el desierto no ofrece ninguna riqueza tangible, como no hay nada para ver ni escuchar en él, estamos obligados a reconocer, puesto que la vida interior lejos de dormirse se fortifica, que el hombre primero está animado por solicitudes invisibles y gobernado por el espíritu. En el desierto yo valgo lo que valen mis divinidades. Así, si me sentía rico a bordo de mi barco triste, de direcciones todavía fértiles, si habitaba un planeta todavía vivo, era gracias a algunos amigos perdidos tras de mí en la noche de Francia, y que comenzaban a serme indispensables. Realmente, Francia para mí no era ni una diosa abstracta, ni un concepto de historiador. Más bien era una carne de la cual dependía, una red de lazos que me regían, un conjunto de polos que derretía las laderas de mi corazón. Sentía la necesidad de sentir más sólidos y durables que yo mismo, esos que necesitaba para orientarme, para saber dónde volver para existir. En ellos mi país alojó todo y vivió por ellos en mí mismo. Para el navegante del mar, un continente se resume en el simple brillo de algunos faros. Un faro no mide la lejanía. Su luz simplemente está presente en los ojos, y todas las maravillas del continente se alojan en las estrellas. Y hoy, Francia, después de la ocupación total, entró masivamente en el silencio con su carga, como un navío con todas sus luces apagadas, del que no sabemos si sobrevive o no a los peligros del mar. La suerte de los que amo me atormenta más gravemente que una enfermedad, y descubro amenazada mi esencia por su fragilidad. El que esta noche atormenta mi memoria tiene 50 años, está enfermo y es judío. ¿Cómo sobreviviría al terror alemán? Para imaginar que todavía respira, necesito creer que fue ignorado por el invasor, abrigado en secreto por la hermosa muralla del silencio de los campesinos de su pueblo. Es así como puedo creer que todavía vive, y solamente entonces, deambulando a lo lejos en el imperio de su amistad que no tiene fronteras, me es permitido sentirme menos emigrante y más viajero. Porque el desierto no está ahí o donde lo creemos. El Sahara está más vivo que una capital.
y la ciudad más bulliciosa se vacía si los polos esenciales de la vida están desmagnetizados. Tercero, podemos preguntarnos cómo construye la vida estas líneas de fuerza de las cuales vivimos. ¿De dónde viene el viento que me empuja hacia la casa de mi amigo? ¿Cuáles son los instantes capitales que han hecho de esta presencia uno de los polos que necesito? ¿De cuáles eventos secretos están amasadas las ternuras particulares y a través de ellas el amor del país? Los verdaderos milagros hacen poco ruido y los eventos esenciales son simples. Sobre el instante que deseo contar, hay tan poco para decir que necesito revivirlo en sueños y hablar con este amigo. Era un día antes de la guerra, en las orillas del Sona, del lado de Tournus. Habíamos escogido para desayunar un restaurante cuyo balcón de tablas desbordaba el río. Acodados en una simple mesa, grabada a cuchillo por los clientes, habíamos pedido 2 Pernod. Tu médico te prohibía el alcohol, pero hacías trampa en las grandes ocasiones, y esta era una, aunque no sabíamos muy bien por qué. Lo que nos alegraba era más impalpable que la calidad de la luz. Y entonces habías decidido ese Pernod de grandes ocasiones. Y viendo que 2 marineros cerca de nosotros descargaban una barcaza, los invitamos y vinieron. Habíamos encontrado muy natural invitar amigos, a causa tal vez de esta invisible fiesta en nosotros tan evidente, que ellos respondieron a la señal y brindamos juntos. El sol estaba bueno. Su tibia miel bañaba los álamos en la otra orilla y la planicie hasta el horizonte, y seguíamos muy alegres sin saber por qué. El sol aseguraba iluminar, el río correr, la cena ser cena, los marineros de haber respondido al llamado, la doméstica de servirnos con una gentileza feliz, como si presidiera una fiesta eterna. Estábamos plenamente en paz, bien insertados al abrigo del desorden en una civilización definitiva. Gustábamos una manera de estado perfecto, donde todos los deseos eran otorgados. No teníamos más para contarnos. Nos sentíamos puros, derechos, luminosos e indulgentes. No pudimos decir qué verdad era evidente para nosotros, pero el sentimiento que nos dominaba era el de una certeza casi orgullosa. Entonces, el universo a través de nosotros probaba su buena voluntad. La condensación de las nebulosas, el endurecimiento de los planetas, la formación de las primeras amebas, el trabajo gigantesco de la vida que llevaba la ameba hasta el hombre. Todo había convergido felizmente para llegar, a través de nosotros, a esta cualidad del placer. No era tan malo como éxito. Así saboreábamos este acuerdo silencioso y estos ritos casi religiosos. Mecidos por el ir y venir de la sirvienta sacerdotal, brindamos con los marineros, como fieles de una misma iglesia, aunque no supiésemos decir cuál. Uno de los 2 marineros que estaba allí como comunista, trotskista, católico o judío, no recuerdo la etiqueta, a nombre de la cual hombre fue proscrito. Pero en ese instante, el marinero era otra cosa que una etiqueta. Lo importante era el contenido, la pasta humana. Él era simplemente un amigo, y estábamos de acuerdo entre amigos. Tú estabas de acuerdo con los marineros, la sirvienta y yo. ¿De acuerdo sobre qué? ¿Sobre el Pernod? ¿Sobre el significado de la vida? ¿Sobre la dulzura de la jornada? Tampoco sabríamos decirlo, pero el acuerdo era cierto, profundo y tan sólidamente establecido en sustancia que gustosamente hubiésemos aceptado de buena gana fortalecer este pabellón, apoyar un asedio y morir allí detrás de las metralletas para salvar esa sustancia. ¿Cuál sustancia? Eso es lo difícil de expresar, pues corro el riesgo de capturar algunos reflejos, pero no lo esencial. Las palabras insuficientes dejarán huir mi verdad. Sería oscuro si pretendiese que habíamos combatido cómodamente,
para salvar una cierta calidad de la sonrisa de los marineros, de tu sonrisa, de la mía y la de la sirvienta. Una especie de milagro de ese sol que se había dado tanto mal después de tantos millones de años, para alcanzar a través de nosotros la calidad de una sonrisa que fue maravillosa. Lo esencial a menudo no tiene peso. Lo esencial aquí aparentemente solo fue una sonrisa, y una sonrisa que frecuentemente es esencial. Nos pagan y se nos recompensa por una sonrisa. Nos animamos con una de ellas, y la cualidad de otra puede hacernos morir. Sin embargo, dado que esta cualidad nos liberaba de la angustia de tiempos presentes, nos dio certeza, esperanza y paz. Hoy tengo necesidad, para tratar de expresarme mejor, de contar también la historia de otra sonrisa. Cuarto, fue durante un reportaje sobre la guerra civil en España, donde cometí la imprudencia de ayudar en secreto, hacia las 3 de la mañana, en una estación de mercancías, un embarco de material secreto. Aunque la agitación de los equipos y un poco de oscuridad favorecían mi indiscreción, les parecí sospechoso a los militares anarquistas. Fue muy simple, pues como no sospechaba nada de su aproximación elástica y silenciosa, ya se estaban cerrando sobre mí suavemente como los dedos de una mano. El cañón de su carabina pesaba ligeramente contra mi vientre, y el silencio me pareció solemne cuando alcé los brazos. Observé que miraban fijamente no mi cara, sino mi corbata. La moda de un suburbio anarquista desaconsejaba ese objeto de arte. Mi carne se contrajo y esperé la descarga, pues era la época de los juzgamientos expeditos, pero no hubo ninguna. Después de algunos segundos de vacío absoluto, durante los cuales los equipos en el trabajo me parecieron danzar en otro universo, una especie de ballet de sueño, mis anarquistas, con un ligero movimiento de cabeza, me hicieron seña para que los precediera y nos pusimos en marcha sin prisa, a través de los canales de clasificación. La captura se hizo en perfecto silencio y extraordinaria economía de movimientos, como hace la fauna submarina. Pronto me hundí en un sótano convertido en un puesto de control. Otros milicianos mal iluminados por una lámpara de petróleo dormitaban con la carabina entre las piernas. Cambiaban algunas palabras en tono neutro con los hombres de mi patrulla, y uno de ellos me requisó. Hablo el español, pero no el catalán. Sin embargo, comprendí que me exigían mis papeles que había olvidado en el hotel. Respondí, «Hotel, periodista», sin saber si mi lenguaje transmitía algo. Los milicianos se pasaron de mano en mano mi cámara fotográfica como pieza de convicción. Algunos de los que dormitaban en sus sillas tambaleantes se levantaron con aburrimiento y se recostaron en el muro. Porque la impresión dominante era la del aburrimiento y el sueño. Me pareció que la capacidad de atención de esos hombres estaba usada hasta el límite. Yo casi deseaba un contacto humano, una señal de hostilidad, pero no me hacían el honor de ninguna señal de cólera ni reprobación. Traté de reaccionar varias veces, como si ellos hubiesen mirado un pez chino en un acuario. Simplemente esperaban. ¿Qué esperaban? ¿El regreso de uno de los suyos o el amanecer? Me decía, esperan tal vez tener hambre. Me decía otra vez, van a ser una estupidez. Esto es absolutamente ridículo. El sentimiento que sentía más que de angustia era el asco del absurdo. Y me decía, si se descongelan y quieren actuar, dispararán. ¿Realmente estaba en peligro? ¿Seguían ignorando que yo no era ni saboteador ni espía, sino periodista, y que mis papeles de identidad se encontraban en el hotel? ¿Cuál decisión habían tomado? No conocía nada de ellos, salvo que fusilaban sin grandes debates de conciencia. Las vanguardias revolucionarias del partido que sean, cazan no a los hombres, no los pesan en su sustancia, sino los síntomas.
La verdad adversa les parece una enfermedad epidémica. Por un síntoma dudoso, envían al contagiado al lazareto de aislamiento o al cementerio. Por eso me parecía siniestro ese interrogatorio que caía sobre mí de vez en cuando, con vagos monosílabos, y que no comprendía. Una ruleta ciega jugaba mi piel. Sentí la extraña necesidad de sopesar una presencia real para gritarles algo sobre mí, algo que me impondría en mi verdadero destino. Mi edad, por ejemplo. La edad de un hombre es impresionante, porque resume toda su vida, haciendo lentamente su madurez. Se hace contra tantos obstáculos vencidos, tantas enfermedades curadas, tantas penas calmadas, tantas desesperanzas superadas, contra tantos riesgos cuya mayoría escapan a la conciencia. Ella se hace a través de tantos deseos, esperanzas y remordimientos, tanto olvido y tanto amor. Es una hermosa carga de experiencias y recuerdos lo que representa la edad de un hombre. A pesar de las trampas, los baches y los surcos, continuamos avanzando de alguna manera, resoplando como una buena volqueta. Y ahora, gracias a una convergencia obstinada de posibilidades felices, estamos aquí. Tenemos 37 años y la volqueta, si Dios quiere, llevará más lejos todavía su carga de recuerdos. Yo me decía entonces, aquí estoy y tengo 37 años. Me hubiera gustado agobiar a mis jueces con esta confidencia, pero no me interrogaron más. Es entonces que sucedió un milagro muy discreto. Me faltaban cigarrillos, y como uno de mis guardianes fumaba, le pedí con un gesto cederme uno y esbocé una sonrisa. El hombre primero se estiró, pasó lentamente la mano sobre su frente, levantó los ojos en dirección no de mi corbata, sino mi cara, y a mi gran asombro esbozó también una sonrisa. Fue como el amanecer. Ese milagro no deshace la tragedia, simplemente borra, como la luz, la sombra. No hubo ningún drama. Ese milagro no modificaba nada que fuese visible. A pesar del color y olor de los objetos, todo persistía. Pero toda cosa fue transformada en su sustancia. Esa sonrisa me liberaba. Era una señal tan definitiva, tan evidente en sus consecuencias cercanas, tan irreversible como la salida del sol. Ella abría una nueva era. Nada había cambiado. Todo estaba cambiado. La mesa con papeles dispersos estaba viva y los muros también. El aburrimiento que resumaban los objetos muertos de esta bodega se aclaraba por encantamiento. Era como si una sangre invisible hubiese recomenzado a circular, renovando todas las cosas en un mismo cuerpo, restituyéndole un significado. Los hombres tampoco se movieron. Pero ahora que ellos me aparecían un segundo más tarde, como más alejados de mí que una especie antediluviana, aquí nacían a una vida cercana, y yo, sintiendo una extraordinaria sensación de presencia, sentí mi parentesco. El muchacho que me había sonreído, y quien un segundo antes era sólo una función, un útil, una especie de insecto monstruoso, aquí se mostraba un poco torpe, casi tímido, de una timidez maravillosa. No que ese terrorista fuese menos brutal que otro, pero el advenimiento del hombre en él aclaraba muy bien su parte vulnerable. Nosotros los hombres tomamos grandes aires, pero conocemos en lo secreto del corazón la vacilación, la duda y la tristeza. Nada había sido dicho y sin embargo todo estaba resuelto. Posé una mano agradecida sobre la espalda del miliciano cuando me entregó el cigarrillo. Y, como el hielo una vez roto, los otros milicianos también volvían a ser hombres. Yo entraba en la sonrisa de todos como en un país nuevo y libre. Entraba en su sonrisa como anteriormente en la sonrisa de nuestros rescatistas del Sahara. Los compañeros, habiéndonos encontrado después de días de búsqueda, y aterrizado lo más cerca posible, caminaban hacia nosotros a grandes zancadas, balanceando con el brazo extendido las botellas de agua. De la sonrisa de los rescatistas
si yo fuera náufrago, de la sonrisa de los náufragos si yo fuera rescatista, también me acuerdo como de una patria donde me sentí tan feliz. El verdadero placer es el de los huéspedes, y el rescate solo fue la ocasión de este placer. El agua no tiene el poder de encantar, sino es primero el regalo de la buena voluntad de los hombres. Los cuidados proporcionados al paciente, el recibimiento ofrecido al proscrito, incluso el perdón, solo valen gracias a la sonrisa que ilumina la fiesta. Nosotros nos reuníamos en la sonrisa por encima de los idiomas, las castas y los partidos. Nosotros somos fieles de la misma Iglesia, ellos y sus costumbres, yo y las mías. Quinto, ¿es esta cualidad de la alegría el fruto más precioso de nuestra civilización? Una tiranía totalitaria podría también satisfacer nuestras necesidades materiales, pero no somos ganado de engorde. La prosperidad y el confort no serían suficientes para llenarnos. Para los que fuimos educados en el culto al respeto por el hombre, pesan mucho los simples encuentros que se convierten a veces en fiestas maravillosas. Respeto por el hombre. Esa es la piedra de toque. Cuando el nazi respeta exclusivamente a quien se le parece, solo se respeta a sí mismo. Él rechaza las contradicciones creativas, arruina toda esperanza de ascensión y funda por 1000 años, en lugar de un hombre, el robot de un montículo de termitas. El orden por sí mismo castra al hombre de su poder esencial, que es el de transformar el mundo y a sí mismo. La vida crea el orden, pero éste no crea la vida. Por el contrario, a nosotros nos parece que nuestra ascensión no está terminada, que la verdad de mañana se alimenta del error de ayer, y las contradicciones a superar son el terreno de nuestro crecimiento. Reconocemos como nuestros los que difieren de nosotros. Extraño parentesco que se funda sobre el futuro y no sobre el pasado, en el propósito y no en el origen. Nosotros somos el uno para el otro, como peregrinos que a lo largo de varios caminos vamos a la misma cita. Pero ahora, el respeto del hombre, condición de nuestra ascensión, está en peligro. Los crujidos del mundo moderno nos han comprometido en las tinieblas. Los problemas son incoherentes y las soluciones contradictorias. La verdad de ayer está muerta, y la de mañana está todavía por construir. Ninguna síntesis válida es entrevista, y cada uno de nosotros tiene una parcela de la verdad. Sin la evidencia que las impone, las religiones políticas llaman a la violencia. Y, dividiéndonos sobre los métodos, arriesgamos no reconocer que nos damos prisa hacia el mismo objetivo. El viajero que cruza su montaña en la dirección de una estrella se deja absorber demasiado por sus problemas de escalada, arriesgando olvidar cuál estrella lo guía. Si actúa solo por actuar, no irá a ninguna parte. La cajera de catedral, preocupándose demasiado por el alquiler de sus sillas, corre el riesgo de olvidar que sirve a un Dios. Así, encerrándome en alguna pasión partidaria, arriesgo olvidar que una política no tiene sentido a condición de estar al servicio de una evidencia espiritual. Hemos gustado en las horas milagrosas una cierta calidad de relaciones humanas. Ahí está para nosotros la verdad. Cualquiera que sea la urgencia de la acción, nos es prohibido olvidar. De lo contrario, esta acción y la vocación que debe dominarla permanecerá estéril. Queremos fundar el respeto del hombre. ¿Por qué nos odiaríamos dentro del mismo campo? Ninguno de nosotros tiene el monopolio de la pureza de intención. Puedo combatir en nombre de mi camino un camino que otro eligió. Puedo criticar los pasos de su razón porque son inciertos. Respeto del hombre. Si ese respeto está basado en el corazón de los hombres, estos terminarán por fundar de nuevo el sistema social, político o económico que consagrará ese respeto. Una civilización se basa en principio en la sustancia, y ella está en principio en el hombre, deseo ciego de un cierto calor.
Después el hombre, de error en error, encuentra el camino que conduce al fuego. Sexto. Es sin duda por esto, amigo mío, que necesito tanto tu amistad. Tengo sed de un compañero que, por encima de los litigios de la razón, respete en mí el peregrino de ese fuego. Tengo necesidad de gustar algunas veces por adelantado el calor prometido, y reposarme un poco más allá de mí mismo en esa cita que será la nuestra. Estoy cansado de polémicas, de exclusividades y de fanatismos. Puedo entrar a tu casa sin vestirme de uniforme, sin someterme a la recitación de un Corán, ni renunciar a nada de mi patria interior. Cerca de ti no tengo que disculparme, ni suplicar, ni probar. Encuentro la paz, como en Tourneuse, por encima de mis torpes palabras, y de razonamientos que me pueden engañar. Tú consideras en mí simplemente al hombre. Tú honras en mí el embajador de creencias, costumbres y amores particulares. Si difiero de ti, lejos de lastimarte, te aumento. Tú me interrogas, como interrogamos al viajero. Yo, que siento como todos la necesidad de ser reconocido, me siento puro en ti y voy a ti. Tengo necesidad de ir allí donde soy puro. No son mis fórmulas ni mis pasos los que te han enseñado quién soy. Es la aceptación de quién soy, quien te hizo, si es necesario, indulgente a esos pasos como a sus fórmulas. Te agradezco por recibirme como soy. ¿Qué haría con un amigo que me juzga? Si recibo un amigo a mi mesa, le ruego sentarse, y si cojea, no le pido bailar. Amigo mío, te necesito como una cima donde respirar. Te necesito para acodarme a tu lado una vez más, en las orillas del San Juan, a la mesa de un pequeño albergue, de tablas disparejas, y de invitar a dos marineros, en cuya compañía brindaremos en la paz de una sonrisa parecida al día. Si todavía combato, combatiré un poco por ti. Te necesito para creer mejor en el advenimiento de esa sonrisa. Necesito ayudarte a vivir. Te veo tan débil, tan amenazado, arrastrando tus 50 años durante horas, para subsistir un día más, en la acera de una pobre tienda de comestibles, temblando al abrigo precario de un abrigo destrozado. Tú, tan francés, te siento 2 veces en peligro de muerte, por francés y por judío. Siento todo el precio de una comunidad que ya no autoriza el litigio. Todos nosotros somos de Francia como de un árbol, y serviré tu verdad como servirías la mía. Para nosotros, los franceses de fuera, se trata en esta guerra de desbloquear la provisión de semillas congeladas por la nieve de la presencia alemana. Se trata de rescatarte desde allí. Se trata de hacerlos libres en la tierra donde tienen el derecho fundamental de desarrollar sus raíces. Ustedes son 40 millones de rehenes. Siempre es en las bodegas de la opresión que se preparan las nuevas verdades. 40 millones de rehenes meditan allá su nueva verdad, y nosotros nos sometemos de antemano a ella. Porque serás tú quien nos enseñará. No es a nosotros de aportar la llama espiritual a los que ya la alimentan de su propia sustancia, como de una cera. Tal vez no podrás leer nuestros libros. Tal vez no escucharás nuestros discursos, y tal vez vomitarás nuestras ideas. Nosotros no fundamos a Francia, solo podemos servirla. No tendremos derecho, lo que sea que hayamos hecho, a ningún reconocimiento. No hay medida común entre el combate libre y el aplastamiento nocturno. No hay medida común entre el trabajo de soldado y el de rehén. Ustedes son los santos.